Muy buenas, bienvenidos a la Liga con Jueguin. Primeros partidos de la temporada 2025-2026 en una primera jornada realmente interesante de la que se pueden sacar algunas claves, que todavía no conclusiones, obviamente. El Atlético, a pesar de todos los millones y de todos los cambios, empezó la temporada como la terminó, con una tremenda sensación de impotencia. El Barça, sin embargo, se paseó por Mallorca, eso sí, con mucha polémica. El Athletic, por su parte, sufrió contra el Sevilla y el Getafe reventó de mala manera al Eurocelta con un Uche descomunal que le pueden quedar los días contados en la Liga. Vamos a repasar todo lo ocurrido en esta primera jornada, sobre todo lo más importante, y ver además cuáles son las cuotas que se pagan en Jueguin al campeón de Liga. ¿Quién es realmente el gran favorito? Lo analizaremos como siempre aquí en A la Liga con Jueguin. Por fin arrancó la temporada. Estábamos deseando ya poder hablar de fútbol, no tanto de sensaciones, no tanto de fichajes, no tanto de otras cuestiones, sino de fútbol. Y para hacerlo, como siempre, tenemos aquí a nuestro compañero Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Pues muy bien de lunes, con esa resaca del fin de semana de Liga, del primero que hemos tenido, que siempre lo habituamos a hacerlo justo en este tiempo, ¿no? El otro día me preguntaba un colega y me decía, oye, ¿la Liga no empieza cada año antes? Y le digo, no, siempre empieza más o menos en la misma fecha, que yo lo tengo siempre establecido con esos fuegos del inicio de la Feria de Málaga, que es el lugar donde nosotros vivimos, y siempre empieza exactamente, o normalmente suele ser así, vamos, a lo que recordamos de los últimos años, en el mismo fin de semana de Liga. Así que ya tenemos cumplimentado esa primera jornada y me atrevería a decir que los pronósticos no se han cumplido todos, que empezamos ya con la primera sorpresita y es precisamente lo que vamos a ver hoy. Sí, exactamente. Voy a poner en pantalla por aquí lo ocurrido este primer fin de semana. Tenemos que destacar, pues vamos a destacar sobre todo esa derrota del Atlético de Madrid frente al Español, que bueno, viene 0-1 en el marcador, pero bueno, 2-1 del conjunto perico, pero también otros resultados muy interesantes. Ese Girona 1, Rayo 3, cómo empezó la temporada con una tremenda imposición del conjunto vallecano ante el Girona, el Villarreal, que se impuso al Oviedo en su regreso a Primera División, el Barcelona que se impuso al Mallorca con mucha polémica, a la vez al Levante, empate entre Valencia y Real Sociedad, o ese tremendo huchazo, ¿no? del Getafe en Balaídos frente al Celta y esa victoria por la mínimo del Athletic. Si te parece, empezamos por lo último, por ese pecheo, porque se puede decir pecheo, diría yo, del Atlético de Madrid frente al Español. Un Atlético, Javi, que bajo mi punto de vista tuvo buena parte del partido con el control del mismo, pudo incluso superar o distanciarse más en el marcador de la renta que obtuvo con ese golazo de Julián Álvarez, pero terminó pagando los mismos pecados que siempre, ¿no? O esa a mí la sensación que me dio, que reculó, echó un poquito el culito para atrás cuando se vio por encima del marcador. Y el Español, bueno, el Español tiene pues esa flechita para arriba en casa que le permitió darle la vuelta al marcador. A ver, para mí fue una derrota de entrenador del Atlético de Madrid y una victoria de entrenador del Español. O sea, al final hablamos de que tanto Manolo como Diego Pablo Simeone tuvieron caminos contrapuestos, ¿no? Un partido que tenía muy resuelto el Atlético de Madrid porque en el campo estaba el que es el mejor jugador de ninguno de los dos equipos, como es Julián Álvarez, que pilota a otro ritmo. Creo que vamos a ver, de hecho, una gran temporada del argentino de nuevo, si ya nos gustó la temporada anterior en esta con más galones, ¿no? Con más sensación de solvencia. Va a ser una gran temporada del argentino. Seguro que fue, por cierto, uno de los cambios. Creo que además no le sentó nada bien porque en el momento en el que Julián sale, el partido va en empate y creo que por ahí fue, o al menos yo vi como el argentino torció un poco el rictus, es normal. Los jugadores ganadores siempre quieren estar en el campo.
Y para mí ya ese cambio fue como el final, ¿no? De una mala tarde de Simeone, de una mala noche de Simeone, que tenía muy resuelto el partido con una propuesta inicial que fue bastante buena. Fue hacer coincidir en el campo, sobre todo, creo que ese Johnny Cardoso en salida de balón, pero destacar principalmente Thiago Almada, Baena, Julián. Le salió bastante bien la jugada, teniendo en cuenta que Pablo Barrios no estaba para ser titular. Sí que es verdad que salió luego como uno de los primeros cambios. Pero la propuesta inicial del Atlético me pareció ganadora, me pareció solvente. Creo que quitando la parte de poder, aparte de adelantarse en el marcador, creo que podría haber tomado incluso ventaja en esos primeros minutos. Y luego lo que sucede a partir del descanso, yo personalmente no lo entiendo, ¿no? Son ese tipo de jugadas que siguen pesando demasiado en el lastre que Simeone lleva dándole al Atlético en estas últimas temporadas. Sería un poco oportunista por mi parte, pero como llevamos ya durante bastantes tiempos, sobre todo las dos últimas temporadas, señalando que Simeone empieza a ser un lastre para el Atlético de Madrid, para mí esta es una continuidad de lo que ya pensaba y que vimos la temporada anterior. Y lo sorprendente es que sea la primera y que sea además en un campo que es difícil, ¿no? Porque tú me decías, el español Manolo González también es un entrenador que funciona muy bien de local y que precisamente hizo lo contrario. No dudó en armar a su equipo con herramientas para poder llevar a cabo esa remontada y así fue, porque los dos cambios fueron decisivos. Tanto Pere Milla como Miguel Rubio fueron los autores de los goles y los dos salieron desde el banco. Así que reformuló su propuesta para llevarse el partido y Simeone reformuló la suya para perderlo. Es que por más que hablamos de Atlético, siempre da la sensación de Día de la Marmota, ¿no? A mí, por lo menos, lo que me transmite, ¿no? El Atlético de Madrid, a pesar de todas las armas que tiene, desde lo bien que juega al fútbol en ciertos momentos del partido, esa conexión Almada, Baena, Julián que tú comentabas, ¿no? Me resultó muy interesante. Pero al final, más de lo mismo. No sé si nos vamos a encontrar esto durante toda la temporada. Espero que no sea así. Espero que Simeone consiga pues dar ese, yo creo que poquito una evolución, ¿no? A lo que es su repertorio táctico, bajo mi punto de vista, que yo no soy aquí ningún ningún panequita, pero obviamente creo que tiene que hacerlo, ¿no? Porque ahora ya creo que con lo que tiene en el campo el equipo debe de jugar a otra cosa. Pero bueno, eso lo tiene que ver. Da la sensación de que la propuesta inicial le acerca a la victoria con ese gol finalmente a balón parado de Julián Álvarez y que a partir de ahí lo que teme es la derrota. Entonces, Sí. con ese 0-1, digamos que reformula esa propuesta para salvar esos 3 puntos, porque yo creo que al final él no cree en la idea inicial, ¿no? Creo que o no le termina de satisfacer o no le termina de gustar. Y luego también hay que recordar que el bagaje del Atlético de Madrid fuera de casa es lo que está haciendo también estas últimas temporadas, que el equipo no termine de ser competitivo, no termine de luchar ese título de liga, que es lo que la gente espera, ¿no? Y precisamente esta llega fuera del Metropolitano. En casa tenemos que ver un equipo muy superior, porque ahí digamos que la comodidad no llega, ¿no? Porque estás en casa, porque estás con el aliento de tu afición, porque incluso yo creo que a nivel biorritmo el partido se toma de otra manera, pero a la primera de cambio, la primera jornada, partido fuera de casa, en una plaza que vuelvo a repetir es engañosa. El campo del Español no es un campo sencillo y tenemos datos que así lo corroboran, pero precisamente vemos las mismas deficiencias que veíamos en el Atlético de temporadas anteriores. Sí. Veremos, ¿no? Cómo evoluciona bueno, esta situación en el Atlético de Madrid. Repasando un poquito el resto de la jornada, el Barça se impone al Mallorca con relativa facilidad. Creo que, bueno, más allá de la polémica y tal, tampoco tiene mucha vuelta de hoja lo que viene siendo el análisis de este partido. El resto de encuentros, Javi, nos encontramos situaciones ya por ir puntualizando, ¿no? Situaciones. Celta 2, Celta 0, Getafe 2, Uche, bueno, estrella de rock en Balaídos, estrella de rock con los días contados en el Coliseum, porque el amigo Ángel Torres dejó claro que uno de ellos va a salir y todo apunta a que va a ser Crisantus Uche. Esto es lo que tiene la liga, ¿no? La nueva realidad de la liga, ¿no? Pues eso te iba a decir, ¿no? Que aquí el asunto que tenemos es que pues, seguramente Uche haya hecho el que ha sido su último servicio al Getafe, ¿no?
y además un partido donde estuvo inconmensurable. No solo marcó, sino que también asistió, jugó en una posición muy cómoda para él, como una especie de falso 9 podremos llamarla, en esa especie de media punta, donde él es un gran ganador de duelos y se solventó sin ningún tipo de problemas a la defensa del Real Cruz Celta de Vigo. Eh, para mí, victoria sorprendente del Getafe, sobre todo a tenor de lo visto, ¿no? En una primera parte que fue un poco insulsa, a mi parecer, sobre todo en esos primeros minutos iniciales, ¿no? Me deja con mal sabor de boca el estreno liguero del Celta, que creo que sí es un equipo que a nivel mercado, fíjate, había trabajado muy bien, tiene todas las piezas muy claras desde el inicio, digamos que era un equipo que estaba muy bien construido, ¿no? Que teníamos muy claro lo que nos íbamos a encontrar y demás. Y el Getafe, fíjate que llegaba con esas dudas, jugadores que no pueden inscribirse, esa 20 última hora de Alderete, dudas en lesión, tal. Pero esto es fútbol, papá. Y el método de Bordalás no falla. Y se cobra su primera pieza de caza en Balaídos con un Uche que, como decimos, seguramente haya hecho su último servicio al Getafe. No sé si será esta semana o lo van a apurar hasta el cierre de mercado, pero toda la información que tenemos en prensa es que se va a marchar seguramente a la Premier League. Y para mí, fíjate, es una gran pena, ¿no? Porque es un jugador que creo que al final personaliza lo que creo que debe ser el fútbol español, ¿no? Un jugador que viene del Ceuta, que llevaba prácticamente muy poco tiempo en primera federación, que da el salto a un Getafe, que evoluciona de una forma mayúscula, que derriba la puerta, se convierte en un jugador bastante asentado en primera división y que, como parece ser, pues nos ha regalado la que seguramente es una de sus mejores actuaciones en primera, en esta victoria en la primera jornada de liga del Getafe ante el Celta. Ángel Torres, que estaría en Balaídos frotándose las manos, ¿no? Porque dice, bueno, ya que lo tengo que vender, pues cuanto más muestre el Sí. chaval, hoy mejor, ¿no? Obviamente. Un par de milloncitos más, ¿no? Con ese gol de asistencia. Totalmente. Es una lástima que el Getafe tenga que vender estos jugadores, el Getafe o cualquier otro equipo de la liga, para inscribir a Adrián Liso, a Da Vinci, a tal. En fin, yo Sí, no sé, muy raro todo. sí, sí, el Getafe, fíjate, vende y prácticamente todo lo que ha traído es a coste cero, ¿no? Y aún así, pues no le salen las cuentas finales, ¿no? Y tiene que forzar esa venta de Uche, que como digo, es que evoluciona mucho. Es que el gol que marca Uche es de un jugador que hace año y medio no podría haberlo hecho, ¿no? Ese tipo de gol. Y ahora Total. lo hace por una confianza exultante que tiene el jugador en sus propias condiciones, porque sabe ganar duelos, porque ha mejorado ostensiblemente su regate, su definición. La verdad que es una gran pérdida porque en el contexto de lo que son estos equipos, ¿no? Que van a luchar por la permanencia, van a luchar, quién sabe si tienen una buena temporada por un objetivo mayor, como pueda ser Europa o tal. Claro, Uche es un jugador que no tiene reemplazo ahora mismo en el Getafe, ¿no? Sí. Y pescar un jugador así es muy difícil. De hecho, a ti mismo, ¿no? Te lo dicen en el canal de YouTube de Sí, sí. Jornada Perfecta. Coño, ¿quién va a ser el nuevo Uche que vas a descubrir tal? Hombre, es que no es tan fácil encontrar un jugador que pase de primera federación a pegar una evolución tan mayúscula, ¿no? En apenas un año. Claro, mira, muchos tenían controlado a Rivas, ¿no? Hace un par de temporadas en el Real Madrid Sí. Castilla por su enorme cantidad de goles en el conjunto blanco y después el salto no es tan fácil, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Aunque Rivas es de los mejores jugadores de segunda división, que ya de por sí está bien, ¿no? Pero el saltito pues cuesta. ¿Cómo le va a costar al Sevilla este año sacar puntos, ¿no? Pero, Javi, el Athletic Sevilla, la verdad es que estuvo emocionante, ¿eh? Yo esperaba otra cosa y me gustó mucho, lo tengo que decir, me gustó mucho el planteamiento de Matías Almeida. Es verdad que el partido evoluciona de una forma en la que no le vienen cayendo las cosas a su favor, a su lado, pero aún así en Sevilla se mantiene en el partido y con las ideas súper claras. Un equipo súper vertical, arropadito atrás y súper vertical. En 3 pases estar en campo rival. Esa era la idea principal del técnico argentino y el Sevilla puso contra las cuerdas al Athletic, que al final, eso sí, se terminó llevando el triunfo. Es que, de hecho, me gusta mucho lo que he escuchado de Almeida en rueda de prensa. Fíjate que no soy particular, intento siempre ser un poco reacio a los discursos de entrenador, sobre todo por ver si me encuentro ante el típico entrenador tribunero, que un poco intenta ganarse la afición y tal. Y me parece que Almeida ha tomado una decisión. De hecho, el otro día, cuando lo escuchaba en rueda de prensa, me fui a fijar un poco en su currículum, ¿no? Que sí, que lo había revisado un poco cuando sucedió el fichaje, pero quería profundizar un poco en la carrera de Almeida, tanto como técnico como de jugador, porque sí que me acordaba su breve paso por el Sevilla. No quería ver un poco la carrera que había hecho como jugador, que fue principalmente en Serie A.
¿no? Para acabar finalizando su etapa como futbolista en River Plate, de donde es mítico jugador. Y luego me fijo un poco en su carrera, ¿no? Esa presencia en la MLS, en San José Headquarters, también esta última temporada en AEK de Atenas. No sé, me quedé con la sensación de que es un currante del fútbol, el argentino, un tipo trotamundos, pero que también ha sabido mantener la estabilidad en sus proyectos. En MLS creo que estuvo 2, 3 temporadas, igual que en Grecia. Y eso habla bastante bien del currículum de un Matías Almeida, que sí que es cierto y era lo que más me preocupaba un poco, ¿no? Por eso quería ver su currículum, que no tenía equipos del nivel de la liga en su haber, ¿no? Pero es que me encantó su discurso, o sea, cuando lo escuché lo noté muy sincero. O sea, me encontré un entrenador muy sincero hablando. Y personalmente, pues me cambió un poco el paso y no me sorprende, después de haberlo escuchado, el buen papel del Sevilla en San Mamés. Creo que hay un entrenador muy consciente de las limitaciones que tiene Exacto, como sí. plantilla, como 11, y creo que eso, fíjate, venimos de hablar del Getafe, ¿no? Venimos de hablar de Bordalás, que es un entrenador que, independientemente de las filias y las fobias que puedan existir hacia él, lo que hay que reconocer es que es un entrenador que convierte sus limitaciones en oportunidades, que saca el mayor valor de una plantilla que de normal siempre estaría muy por debajo de su rendimiento. Y no sé si con Almeida podemos estar en algo similar. Y fíjate que viniendo del Getafe, si podemos encontrar un perfil de ese tipo, ¿no? Que te potencie todo lo que tienes, Sevilla no tiene malos jugadores. Lo que pasa es que lleva transicionando en una crisis deportiva, una crisis institucional durante demasiado tiempo, y eso ha ido empobreciendo poco a poco su plantilla. Pero simplemente con tomar un nombre y el Luque Bacchio, no creo que haya eh, más de 5 6 7 equipos en la liga que tengan a un mejor jugador franquicia como el Luque Bacchio. Y Mm. ese creo que va a ser el potencial del Sevilla, que no obstante se encontró con un Athletic Club que también tiene muchos argumentos en casa, tiene muchos argumentos en plantilla, y que sobre todo tuvo el liderazgo de un Nico Williams espectacular, que de momento marca lo que viene siendo la liga para el conjunto vasco, ¿no? Con un Nico Williams de estrella, que es lo que también un poco esperábamos después de esa renovación. Sí. Y ya para finalizar, destacar ese regreso a Primera División del Oviedo, ¿no? Yo creo que es un histórico al que también hay que prestar un poquito de atención. Compitió bien, pero le dio lo justito, ¿no? Con esa expulsión, quedarse uno menos de Alberto Reina, pues ya le complica mucho, mucho la situación. Aparte del Oviedo, el otro nombre propio, Javi, Gerard Sito Moreno. ¿Qué decir, ¿no? Del delantero. Una lástima, porque no sale de ese bucle. Primeros 45 minutos, lesión y no pinta bien, por lo que él mismo ha dicho en redes sociales. Una bajada sensible para Marcelino, sobre todo porque hay que recordar que el Villarreal juega Champions esta temporada. Sí, eso es un poco más de lo mismo, ¿no? Hay jugadores que al final ya no es una cuestión volvemos a lo mismo, de filias ni de fobias, ni mucho menos. Gerard Moreno nos encanta, es uno de los goleadores que nos servirían para explicar lo que ha sido la liga en estos últimos 10 años, seguramente. Goleador contrastado, jugador que cuando ha estado bien, pues ha sido un jugador muy influyente, no solo para el Villarreal, sino para la propia competición, pero está inmerso en esta 3, 4 últimas temporadas en una mala racha de lesiones, y empezar el curso con una nueva lesión, pues entiendo que para él puede ver su publicación en redes sociales, para él es desalentador. Es cierto que no es una lesión de vital importancia, hablamos de una lesión muscular que la pueda tener fuera 2, 3 semanas, ya para después del parón de FIFA, que tenemos próximamente a partir del 1 de septiembre, pero entiendo que para el jugador desde lo anímico comenzar una temporada que sirve también además para resetear. No olvidemos que los inicios de temporada muchas veces son para resetear energía, resetear ánimos, objetivos, también marcarte tu mejor versión. Y Gerard Moreno, que había hecho una buena pretemporada, de hecho, que además coincidió con la lesión del que tiene que ser el jugador estrella de este equipo, que es Ayoce Pérez. Esa lesión le permitía a Gerard Moreno también incluir o entrar dentro del 11 para compartir pareja con el joven Eta Young, que es otro de los nombres de la jornada, con su primera jornada, primer gol. El jugador también proveniente de esa primera federación, de la cantera del Villarreal, previo paso, por cierto, estaba antes en la cantera del Cádiz, que no se nos quede por mencionar, pero nos encontramos con una nueva lesión que nos le va a permitir colaborar con el equipo
primeros inicios y para mí es un tanto desalentador, pero tampoco me sorprende. Es que la tendencia del jugador es esa. Yo creo que a nivel físico a Gerard Moreno cada vez que se le exige un poquito más, es un jugador que rompe y yo bien me temo que no podemos descartar incluso que el Villarreal, pues a tenor de todo esto, haga alguna incorporación. Ya ha estado muy cerca de Dobbik, del ucraniano, el que fuera delantero del Girona, y creo que van a intentar una operación por un 9 a largo plazo, porque tú bien dices, es una temporada exigente con Liga de Campeones de por medio. Y Gerard Moreno, pues lamentablemente pues, no se puede contar con él más que como cuarto delantero, cuarto o quinto delantero cuando esté disponible. Totalmente. Si tiene que pasar en algún momento de la temporada, quizás el mejor momento era este, ¿no? Se Es tiene un que dar aviso. se tiene que dar con esa reflexión el Villarreal. Si queréis comentar cualquier otra clave de esta jornada, queréis destacar, yo qué sé, pues por ejemplo, Coldo, nuestro fiel seguidor, viene a destacarnos el buen papel de algún jugador de la Real Sociedad, pues bueno, pues lo podéis hacer en la cajita de comentarios sin ningún problema. Nosotros nos vamos a ir a dilucidar, a ver quién es el gran favorito para llevarse el título de liga y hablar un poquito, ¿no?, de las sensaciones que nos transmiten pues los principales candidatos al mismo. Y es cierto, Javi, que todavía queda por jugar el Real Madrid, porque tiene el partido frente a Osasuna el próximo martes por el Mundial de Clubes. Pero también es cierto que pues, quizás sea el pronóstico en el que tenemos las ideas más claras en estos momentos, porque son los equipos que siempre están arriba en la clasificación. Y aquí tenemos en juego los equipos, las cuotas por las que se pagan el título de liga. Tenemos al Fútbol Club Barcelona cuyo título se paga a 1,90 por cada euro apostado. El Real Madrid, que sería segundo, con apenas 10 céntimos, o sea, prácticamente están empatados, 2 euros, 2 de cuota por cada apostado. Y el tercero es el Atlético de Madrid con 11, una cuota de 11. Para los siguientes ya se aumenta muchísimo la cuota con 40 el Villarreal, 50 el Athletic Club, 80 el Betis, así hasta el Real Oviedo, que se pagan 2.000. Hay una diferencia entre... Pues, me llama la atención que el Levante se pague a 1.000 y el Oviedo a 2.000. Son cosas que pasan. Pero, Javi, si te parece, primero, valoración acerca de las cuotas, bueno, están prácticamente igualadas, lo normal, ¿no? Barça-Madrid. Barça-Madrid y la tercera opción que es el Atlético de Madrid, que entiendo que además esa cuota pues habrá subido un poquito, ¿no? Ahora, después de esa primera derrota, el Atlético de Madrid que empezará con respecto al FC Barcelona y pendiente al Real Madrid, bueno, pues con un bagaje de -3 y eso precisamente con el histórico que traemos con el Atlético de Madrid años pasados, pues no parece la mejor forma de iniciar la competición. Claramente hablamos de un favoritismo en cuotas de Real Madrid y Barça, que son los equipos mayor preparados para poder llevarse el título. Yo fíjate que he sacado los datos, ¿no?, disponibles de la supercomputadora de Opta, de esas predicciones que nos enseña la máquina. Y aunque las cuotas de jueguín, bueno, pues parecen dar un poco de favoritismo al Fútbol Club Barcelona, pero tampoco algo exagerado con respecto al Real Madrid, la supercomputer de Opta, pues se moja un poquito más, Antonio. Sí, tengo por aquí lo que viene siendo el enlace que me ha pasado, lo voy a ir subiendo ahora. Sí. Pero mientras ve comentándomelo, Javi. Vale. Pues mira, tenemos. Me ha sorprendido además porque le dan una opción de título al Barça de 46,5%, que es bastante alta. Ten en cuenta al final que también el resto de porcentaje se divide con todos los equipos de la liga, pero es un 46,5% y la del Madrid es de un 32,1%. O sea que hay una diferencia porcentual de 14 puntos respecto al Barça y el Real Madrid. Como te digo, la supercomputadora de Opta que da mucho más favorito al Barça que al Real Madrid, deja al Atlético, por cierto, en tercera posición con un 11,7%, no llega al 12%. Y fíjate, a mí me parecen bastante razonables los porcentajes que da la supercomputer de Opta, porque yo considero que el Barcelona al final viene de precisamente conseguir el título de la temporada anterior y creo que eso siempre le otorga mayor favoritismo. Ha habido un proyecto
continuista ahora con Hansi Flick. No podemos hablar de grandes bajas, tampoco de grandes incorporaciones, pero sí que es verdad que las dos, tres incorporaciones son para mejorar al equipo, principalmente la de Rashford arriba, que te va a proporcionar alternativas, y la de Joan en portería. Precisamente este fin de semana contra el Mallorca ya hemos visto que es una diferencia importante respecto a la temporada anterior. Y de las bajas sí que es verdad que la de Íñigo Martínez es de las que más duele, pero creo que en general el Barça tiene plantilla con Eric García, Christensen, Araujo para poder solventar la marcha del central vasco. Así que al final creo que este tipo de predicciones siempre se suele ponderar mucho más lo que es la continuidad del proyecto, y hay que decir que el Real Madrid también pega un cambio de proyecto importante, pero muchas veces ese cambio o esa revolución lo que da precisamente a estas IAs o a estas pronosticadores no es garantía, sino es precisamente incertidumbre. Claro, suele pasar que en un cambio de proyecto pues haya que ver, vislumbrar, ¿no? Por dónde va, por dónde transita el mismo para saber hacia dónde lleva, ¿no? Si es capaz de ser tan competitivo. En cuanto a lo personal, Javi, hablábamos, ¿no? Comentabas que creemos que el Barça parte con un poquito de favoritismo a pesar de perder un jugador importante como Íñigo Martínez. En cuanto al Madrid, en cuanto al conjunto blanco, Xavi Alonso, nuevo jefe al mando y sobre todo cambios en el 11. Muchos cambios con Una respecto a defensa, Ancelotti, ¿no? una Eh, defensa nueva, para exactamente. empezar, Una idea de que fue juego totalmente seguramente nueva también, ¿no? fue el talón de Aquiles del Madrid la temporada anterior. Lo hablaba este fin de semana con algún compañero y también lo hemos hablado en streamings anteriores. Pues tenemos la sensación de que la temporada del Madrid fue negativa, y lo fue, ¿no? La anterior. Pero si recuerdas aquel partido en el Camp Nou, que se pone el Madrid 2-0 por delante en los primeros minutos, el Madrid con esa victoria tenía muy en su mano el acceso a poder luchar por el título. El Barça pegó un puñetazo en la mesa, solventó el partido por la vía rápida en su casa y demostró que era merecedor de ese título de liga. Pero el Madrid estuvo hasta las últimas jornadas con opciones de llevarse el título. Y lo que le condena a aquel día, sobre todo, es la defensa. O sea, hay un dato escalofriante, y es que del minuto 20 y algo al 45 hay un lapso de más de 20 minutos donde el Madrid no pudo sacar el balón circular de su campo, ¿no? Hubo fallos individuales, en concreto dos de Lucas Vázquez que lo mataron al conjunto blanco, fallos además muy groseros, y no solo de Lucas Vázquez, sino de la defensa en general. Aquel día el Real Madrid sale, si no me equivoco, con Fran García, Tchouaméni, Asensio y lateral derecho Lucas Vázquez. Y, por ejemplo, si nos tenemos que ir a partidos anteriores, por ejemplo, el día del Arsenal, ¿no? Sale con Alaba de lateral izquierdo. O sea, hablamos de una defensa completamente nueva, ¿no? Un Rudiger que sí que es verdad que estuvo por momentos, pero hay que recordar que Rudiger juega prácticamente toda la temporada lesionado, ¿no? Se le notaba al correr, se le notaba, y luego efectivamente cuando al final el Madrid ya se queda sin objetivos, pues, y además Rudiger es sancionado, pues ya aprovechan y pasa para el quirófano, y estamos viendo que incluso al alemán le está costando un poco entrar en dinámica porque la operación ha sido un tanto complicada, ¿no? Así que mi opinión es que lo que va a intentar sustentar este año que el Real Madrid tenga muchas más opciones de liga va a ser esa nueva defensa y el nuevo técnico. Por lo demás no tengo muchas dudas. Creo que en general, ofensivamente, pues a equipos como Madrid o Barça, en liga le da para sentirse muy superiores al resto de equipos, y son esos conjuntos que están preparados para poder ganar 30 de los 38 partidos de ligas. O sea, si pueden y si quieren, tienen que hacerlo. Yo es verdad que en esa escala también meto al Atlético, pero bueno, precisamente venimos de hablar que no ha sido su mejor inicio, ¿no? Mm. Yo quería preguntarte, ponerte, que me pongas un poquito en contexto en cuanto a tu opinión, ¿no? En cuanto a tu posible predicción, ¿no? De los fichajes, que casi todos son defensa, hay Carreras, Huijsen, Hausen, Trent, tenemos a Mantantuono. Em, ¿Quién crees que va a ser el más destacado? Yo me voy a inclinar por Dinhausen, porque creo que al final era una posición que el Real Madrid necesitaba muchísimo, la de central. Y el jugador, a tenor de lo visto en el Mundial de Clubes, ha caído de pie.
O sea, es exactamente el jugador que le hace falta al Real Madrid. Primero por la salida de balón que tiene, por la capacidad también para jugar en largo. Ya hemos visto esas primeras jugadas conectando sobre todo con Vinicius en ese flanco izquierdo, con ese balón en largo tan portentoso que tiene el jugador malagueño. Y creo que va a ser el jugador que va a marcar o que más garantías me da para que sea un fichaje exitoso. Luego tengo opiniones con Franco Mastantuono, que creo que va a necesitar su tiempo, pero creo que puede ser también un jugador que sorprenda muchísimo. Aunque en el caso de Mastantuono, bueno, pues me reviso un poco, sobre todo por su juventud, ¿no? Y es verdad que Dinhausen también es un jugador insultantemente joven, pero en el caso de Mastantuono es que justo acaba de cumplir los 18 años, ¿no? Y, hombre, vamos como mínimo a no meterle tanta presión por el tema de la edad, aunque precisamente el otro candidato al el título, el principal favorito al título, tiene un jugador de esa misma edad que está siendo el que marque la pauta, ¿no? Pero bueno, es un caso extraño, ¿no? O anómalo el de Lamine Yamal. Y luego sí que creo, no me lo has preguntado, pero te la voy a responder igualmente. Sí que creo que vamos a ver a un jugador que va a ser el más mejorado respecto a la temporada Te iba a preguntar por él. 23-24. Te iba a preguntar por él, Sí, sí, sí. pues Porque creo que fíjate, es el cambio de rol. Creo que es el que puede marcar un poco dónde va a estar el Madrid en líneas generales durante la temporada, ¿no? Porque se espera de él el salto a la titularidad. sí, pero ¿de quién me hablabas? Sobre todo de... Yo te hablaba de Arda Güler, no sé si tú me hablabas de otro. Exacto, Ah, vale. exacto. Sí, sí, sí. Ahora me Vale, ha no, 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 asustado. no, no te había entendido, pero bueno, no hemos leído perfectamente, ¿no? Sí, Arda Güler. Para mí tiene que ser el jugador más mejorado con respecto a la temporada anterior. Como tú bien dices, asalta la titularidad, lo va a hacer además en zonas diversas, ¿no? Porque va a estar tanto en la base de la jugada, en términos de creación, pero también lo vamos a ver arriba, muy cerca del área. Y creo que el turco puede ser una... Si es lo que parece que es, que además ya ha dado muestra de que puede serlo. Es un jugador muy diferente. Bueno, tiene un aura, ¿no? Con el balón, tiene un conocimiento del juego tremendo, tiene una búsqueda de portería brutal. Y eso con minutos de juego, que era precisamente lo que le faltaba, ¿no? Y además ya lo dijo Xabi Alonso, creo que fue en el Mundial de Clubes, cuando comentó que le gustaba mucho Guller, que es verdad que tenía algunas deficiencias, pero que esas solo se pueden adquirir jugando, no en el banquillo. Así que es una propuesta diferente a lo que vimos la anterior con Ancelotti para con el desarrollo del jugador. Que sí que también, para que sirva de eximiente con el técnico italiano, sí que creo que a Arda Güler lo que le ha ido penalizando mucho, sobre todo en su inicio como jugador del Real Madrid, ha sido el apartado físico, ¿no? Es un jugador que ha necesitado prácticamente cambiar de físico al completo para poder tener esos minutos. Sí. Yo creo que al final es cuestión de tiempo, ¿no? Son jugadores que llegan muy jóvenes al Real Madrid y, oye, por eso me gusta poner pausa con Mastantuono. Es un chico que ha hecho cosas y que hace cosas diferentes y que tiene un potencial tremendo, pero tiene que dar el salto de la Liga Argentina al Real Madrid. Y por eso creo que el salto es demasiado grande. Un poco parecido a lo de Arda Güler, ¿no? Ha tardado 2 temporadas en aclimatarse, en ser el futbolista bueno, o proyectar un poco el futbolista que puede llegar a ser, y ahora tiene que demostrarlo, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de darle a Mastantuono quizás demasiada responsabilidad o demasiado peso, cuando hemos visto jugadores de muchísima calidad que le ha costado, ¿no? Porque al final esto es el Real Madrid, ¿no? Y es la máxima Sí, exigencia pero, del fútbol pero ¿sabes lo mundial. que pasa? Que ya el fútbol está cambiando mucho, Antonio. Hablábamos de Lamine Yamal, hemos hablado sobradamente de él, pero para ver que no es solo una excepción Lamine Yamal, sino que cada vez van apareciendo más esas excepciones. Recuerda quién fue el protagonista de la última final de la Liga de Campeones, Jeremy Doku. Y no estaba dentro de ese menú. Llevaba una temporada impresionante con el PSG, muy buena dentro de su primera en el conjunto parisino, pero fue el protagonista de una noche absoluta con solo 18 años también, ¿no? Digamos que este tipo de jugadores ya están derribando cada vez antes la puerta. Como digo, lo vemos cada fin de semana en la liga con el caso de Lamine Yamal, pero no son los únicos. Hay otros tantos jugadores también de esa misma edad y empieza a convertirse en una tendencia. Comparto contigo también eso, ¿no? Y de hecho lo decía en un principio, oye, vamos a intentar al menos sobreguardarle un poco el beneficio de la duda por ser un jugador de edad, pero con Franco Mastazueno creo que hay muchas expectativas puestas. Y es que además en este podcast, en Jueguin, es que hemos hablado de él, cuando ni siquiera había un interés por parte del Real Madrid. Y hablamos de él, si recuerdas, están los vídeos por ahí, en nuestra playlist de Sorar, podéis echarle un vistazo.
En el canal de YouTube la tenéis, sino en podcasts antiguos también, tanto en iVoox como en Spotify. Y es que hemos hablado del jugador de River como una anomalía, como un jugador de quilates y bueno, hay ganas de verle ya también. Sí. Y el último, el Atlético de Madrid, Javi. Claro, es que después del pecheo frente al Español se torna más difícil hablar de bien, ¿no? Del equipo del Cholo. Hombre, dentro de lo malo de esa derrota, yo creo que hay cositas interesantes, ¿no? Para mí, Ruggeri hace un más que buen partido. Johnny Cardoso me pareció que se desenvolvió bien en el centro del campo para ser su primer partido oficial con el Atlético de Madrid. Almada me parece un jugador que se le ven cosas. Ese chaval tiene cosas. No sé si las va a explotar finalmente o no, si el Atlético es el sitio ideal, si el Cholo es el técnico perfecto, no lo sé, pero ese chaval tiene cosas. Y después Baena, ¿no? Que también creo que hay cositas ahí en el Atlético que, por lo menos para no estar tan lejos como la temporada pasada o como las temporadas pasadas. Aunque, bueno, lo de siempre, ¿no? Los vicios del Simeone o Black, que para mí dejó hace tiempo de ser un portero top. No sé si con eso le va a dar para competir, pero sí que creo que tiene que estar más cerca, por lo menos. Yo insisto que no quiero ser tampoco más reincidente con el Atlético de Madrid, pero para mí el inicio de temporada es un reset, el verano es un reset, la construcción de plantilla es perfecto para comenzar de cero y para mí este nuevo comienzo del Atlético de Madrid me suena a lo mismo que temporadas anteriores. Pues, Y francamente creo que el mensaje de competir va a ir cada vez más desgastando a la figura de Simeone dentro de lo que es ya el propio entorno del Atlético de Madrid. Es que tampoco quiero ser oportunista porque a mí Simeone es un entrenador que me encanta, que me ha encantado. O sea, me ha parecido pero no, últimamente no lo reconozco. O sea, creo que no siempre ha sido así. Me da la impresión, muchos te dicen, no, es que Simeone siempre. No, yo creo que no. Y francamente creo que no. Eh, pero sí que es verdad que en este último tiempo es un entrenador que cada vez intenta pues arriesgar menos, que sus planteamientos son cada vez más planos. No sé, estamos viendo, fíjate, ¿no? Hansi Flick, por ejemplo. Bueno, pues Hansi Flick llega al Barça, tiene una lista de jugadores, tal, para el tema de la defensa. Y, pues mira, Hansi Flick decide resucitar a Íñigo Martínez, siendo un jugador más de plantilla, y darle un rol primordial porque es capaz de llevar una idea a cabo que él tiene, que es que el fuera de juego, que la defensa tire el fuera de juego muy adelantado para poder dejar en posición ilegal a los delanteros del otro equipo. Bueno, pues eso es una innovación táctica. Habla con Pedri y le convence para no ser ya un jugador de media punta, sino estar en el doble pivote. Y el equipo juega bien, juega mejor. Pues eso es lo que se supone que hace, ¿no? Un entrenador. Luego vemos el perfil de Xabi Alonso. Xabi Alonso lo vamos a ver, pero es un entrenador primeramente que no está encorsetado en un sistema. Lo que le hemos visto, por ejemplo, el trabajo que está haciendo individualmente con Tchouaméni es el de un jugador que estará, que creo que además que va a tener, ya acabó muy bien la temporada anterior, pero Tchouaméni va a ser un jugador muy importante en el Real Madrid porque va a ser el ejecutor de la idea de Alonso para que el equipo se formule con defensa de 5, defensa de 3 o defensa de 4 y él que es de pivote. Entonces, son variantes técnicas que estamos viendo que el fútbol cada vez es más diferente. Nos pasa un poco con todo el proyecto de jornada perfecta cuando nos preguntan, no, es que el jugador tal se coloca. Es que los jugadores ya estamos llegando a un punto en el que hay entrenadores que los jugadores van permutando mucho de banda, que los jugadores no juegan en tal sitio o en cual sitio, sino que va un poco más por repetición de esfuerzo, por cubrir ciertas zonas de juego, por permutar, por atacar debilidades del contrario. Y todo ese trabajo no lo veo en el Atlético de Madrid, no se lo veo a Simeone. Es más, muchos te dicen, bueno, es que el Atlético de Madrid viene de un tiempo en el que los anteriores entrenadores eran Gregorio Manzano y tal. Bueno, pero es que el Atlético de Madrid ya Gregorio Manzano nunca va a entrenar al Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos de Europa y uno de los equipos de Europa con mayor presupuesto. Entonces ya Gregorio Manzano no va a ser entrenador del Madrid, del Atlético de Madrid. Ahora lo que yo me pregunto es, con dos perfiles que para mí serían muy Atlético de Madrid, como son Luis Enrique y Antonio Conte, ¿no podría haber conseguido el Atlético de Madrid mejores resultados estos 2, 3 últimos años? Yo personalmente pienso que sí. yo pienso que también. Pero no somos capaces de bajar de la burra, ¿no? Al aficionado colchonero medio. Pero bueno, eso ya es su problema. Veremos si Simeone consigue dar con la tecla. O si no, no sé si esta puede ser su última temporada en Atlético, pero llevamos diciendo esto ya
varios años, ¿no? Javi, ¿quién gana la liga? Yo Mojate. voy a seguir diciendo, sí, no, yo voy a seguir diciendo lo que vengo diciendo, ¿no? El Barça. Creo que las probabilidades son correctas, las cuotas de juego son correctas y y es que el Barça defiende el título y no veo un contexto, digamos, que me haga dudar de que el Barça es el favorito al título de liga. Sí que es verdad, creo que muy cerca del Real Madrid, el Real Madrid muy cerca del Barça, pero, pero ese es mi punto. Pues yo voy a decir el Madrid por cambiarte, pero está Pero complicado, no lo ¿no? ves claro, ¿no? No lo veo claro, no lo veo claro, pero creo que lo que sí creo es que va a competirlo, que vamos a ver un Madrid más regular. O sea, quiero ver un Madrid que sea capaz de mantener una regularidad sin tanto altibajo como el equipo de Ancelotti en la última temporada, que ya Ancelotti ha hecho milagros en Madrid, nadie va a quitarle mérito, pero creo que quizás ese último año le quedó un poquito emborronado, ¿no? Sin embargo, creo que con Xabi Alonso va a conseguir meter en vereda a un equipo que parece que no funcionaba por diversos factores, ¿no? Veremos si ahora lo consigue. Vamos con el último bloque. Javi, a nosotros siempre nos gusta hablar de porteros en las primeras semanas de competición porque suelen ser cuando se establecen los guardametas titulares de los equipos. Algunas veces van cambiando, podemos ver algunos movimientos, pero suele ser el momento perfecto para, en clave fantasy, decantarnos por algunos de ellos. Y me gustaría que me comentaras un poco qué me traes hoy a este respecto. Sí, señor, vamos a hablar un poquito de Sorar en este inicio de temporada. Sí que es verdad que vamos a ir hablando de Fantasy en general a lo largo de la temporada, pero el lanzamiento de Sorar para este Sorar 26 está siendo tremendo. Y como siempre, pues nos preguntan mucho por porteros, nos preguntan, oye, ¿quién puede ser el portero titular de tal o cual equipo? Y se me ocurrió que echemos un vistazo a quiénes son los porteros mayor valorados de Sorar para ver también un poco cuáles pueden ser los que más recomendemos nosotros, porque la temporada ya ha comenzado, hemos tenido esa primera jornada y han llegado esas primeras sorpresas, de hecho, con malas puntuaciones tanto de Unai Simón como Jan Oblak, dos de los porteros de hecho más valorados que tenemos en la liga. Así que si te parece, hacemos un repaso exhaustivo de cada uno de los porteros. Pues ya estamos viendo la pantalla, Javi, que me estás compartiendo. Y Sí. cuéntame. Bueno, el que empieza muy bien es Joan García, ¿vale? Que de hecho fue protagonista en ese partido contra el Mallorca. Buenas intervenciones y sobre todo ese clean sheet, esa portería imbatida, que le da ese extra de puntuación decisiva. Joan García, que hoy en día es el portero más caro que tenemos de Solar en la liga, por un precio aproximado ahora mismo de unos 100 euros, ¿vale? Así que bueno, es una elección evidentemente pues muy segura la de Joan, igual que la de nuestro siguiente protagonista que tiene todavía pendiente jugar su primera jornada, que es Thibaut Courtois, que sale por algo menos del de Joan García, unos 6 euritos menos, y que para mí personalmente me parece una opción mucho más acertada que la de Joan. O sea, bueno, mucho más acertada entre comillas. Pero sí que es verdad que Thibaut Courtois es un portero, creo que bastante protagonista, también con capacidad de mantener portería cero. Y sí que es verdad que la diferencia que encuentro entre uno y otro portero, quitando ese primer estreno contra el Mallorca, creo que el Barça, por su manera de jugar, por esa filosofía que comentábamos antes de Hansi Flick, sí que le van a llegar a portería, porque al final toma una serie de riesgos importantes que cuando no sale bien esa línea, bueno, pues nos encontramos con un mano a mano de Joan García, que también por otro lado, si seguimos viendo la mejor versión del que fuera portero del Español, puede ser una forma también de conseguir paradas de calidad. Pero bueno, me parece un riesgo un poquito mayor y yo, sobre todo entre Thibaut Courtois y Joan García, también un poco por calidad, ¿no? Creo que Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo, así que me inclinaría un poco más por Thibaut. Y el otro portero que hemos visto que ha bajado un poquito, se estaba vendiendo de hecho a un precio bastante alto, es Unai Simón. Unai Simón tiene el punto bueno, siempre suele ser uno de los porteros más caros de la competición. En este caso estaba como el tercero, o sigue como el tercero
por encima de Jan Oblak. Es verdad que no ha tenido una gran puntuación en su estreno, pero bueno, no hay que olvidar que además es portero de Liga de Campeones esta temporada y también portero de la selección española. Aunque Joan García haya fichado por el Barça, yo pienso que Unai Simón va a Eso te iba seguir a manteniendo el preguntar. estatus de... Eso te iba a preguntar. No sé, Uf, no sé. no sé tú cómo lo ves. A ver, la influencia del Barça en la selección española es cierto que es muy clara y muy evidente. Pero Joan García ha sido un portero que la temporada pasada incluso Luis de la Fuente ni lo llamaba, ¿no? O sea, o no estaba en ese... Es verdad que ahora cambia de portería, o sea, pasa de asumir la portería de un candidato al descenso, a la permanencia, a la portería de uno de los mejores equipos del mundo. Es verdad que es un cambio de rol importante, pero es que Unai Simón es un portero muy seguro, ¿eh? Sí, a ver, yo sí, en clave fantasy, clave solar, creo que es más recomendable Unai Simón que Joan García, primero porque está más barato y decían, ¿no? Juega Champions, Mundial, que hay que recordar que... Y por otra cosa, perdón, Sí, sí. simplemente por un pequeño detalle. El Athletic Club siempre es uno de los equipos que menos goles encaja. Es raro estos 2 goles de hecho que le han metido, pero es un equipo que normalmente encaja muy poco, tiene más porterías imbatidas y eso también marca un poco la pauta. Aunque es verdad que Joan también es un portero muy intervencionista y que va a puntuar mucho. Sí. Pero cuidado con eso porque las imbatidas también influyen. Ahora, si yo tuviera que decantarme por qué portero es mejor, te diría que el techo de Joan García está muy por encima del de Unai Simón. Para mi modo de ver, y esto lo opinaba antes de ningún traspaso ni de nada, creo que Joan García, para mí, es el mejor portero español del momento, de la actualidad, pero bueno, eso ya lo tendrá que determinar Luis de la Fuente. Yo creo que algo raro tendría que pasar para que Unai Simón pierda la portería de Sí, la sí, sí. selección española. Eso, Creo, ¿eh? Pero, eso sin duda. O que pero, Joan García pero hiciera la bueno, que puede temporada de su ser. vida, ¿no? Sí, 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 pero puede ser, ¿eh? Yo, de hecho, fui uno de los grandes defensores que Joan García la temporada pasada fuera a la selección. Pero bueno, el entrenador decidió que no era el momento. Y yo, hombre, yo entiendo que en la próxima lista va a estar Joan García y que seguramente irá también a la Eurocopa. El siguiente es Jan Oblak, que tampoco empezó como el de la mejor forma su estreno de temporada, pero es un portero muy seguro, con una buena puntuación media y en el que también brilla un montón el tema de las imbatidas, ¿vale? De las porterías imbatidas, porque el Atlético de Madrid, antes me comentaba, bueno, Jan Oblak no ha empezado de la mejor forma, tal, cuando hablamos del Atlético. Oblak mantiene también un buen nivel por eso, por las imbatibilidades. Claro. El Atlético de Madrid suele ser uno de los equipos que menos goles recibe del curso. De hecho, Atlético de Madrid y Athletic Club suelen serlo. Eso a diferencia incluso de los otros dos equipos que ostentan esa lucha por el título, que son Real Madrid y Barça. Pero para mí, la que ha sido la recomendación que yo más he hecho durante este verano en Clave Sorá ha sido Luis Junior, el portero del Villarreal, que no me dejó muy mal en la primera jornada. Fíjate. Cometió ese primer penalti. Cuando lo vi me quería morir, pero luego tuvo tuvo la fortuna, o bueno, el buen hacer de pararlo y luego también de dejar su portería imbatida. Así que el brasileño creo que va a ser uno de los porteros del curso. Además, yo lo he recomendado en Chollos, en el canal de YouTube de Jornada Perfecta, porque creo que el Ujú. Villarreal ha mejorado mucho su defensa. Es más, creo que va a dejar muchas más veces su portería a cero, ¿no? Esta temporada. Sí, señor. Y además que este año es verdad que los que cogen, porque acabamos de analizar a los porteros de los equipos que van a estar luchando en las posiciones superiores. Fíjate que aquí no está el Betis, entre porterías más caras, porque el Betis pasa a ser una portería caliente con Álvaro Vallés y con Pau López luchando por esa posición. Yo, por ejemplo, he apostado por la compra de Pau López para tenerlo sobre guarda, pero bueno, Álvaro Vallés, comprar los dos porteros puede ser un poco complicado, la verdad, no sé. Ahí no tengo Claro. la idea muy clara, yo de ese tipo de porterías suelo huir. Me sorprende ver un poco aquí ahora a Thibaut Moldovan, la verdad, porque además, de hecho, Aaron Escandel fue uno de los protagonistas de la jornada, puntuó súper bien. ¿Vale? Aquí vemos que Solar ha cambiado un poco el algoritmo de puntuación de los porteros, ¿vale? Antes cuando los porteros, por ejemplo, recibían 3 goles, eran penalizados, y han cambiado un poco para premiar más las intervenciones. Y tiene pinta de que Aaron Escandel, el portero del Oviedo, va a ser un jugador bastante premiado en este aspecto, porque ya lo vimos en la primera jornada con ese partido contra el Villarreal, como fue bastante intervencionista. Y otro portero que tiene que ir un poco en esa línea de Aaron Escandel tiene que ser precisamente Sergio Herrera, que es otro de los jugadores en esa posición. Lo vimos en estas semanas pasadas preparando la pretemporada de Jornada Perfecta como
tanto Sergio Herrera como Joan García fueron los dos únicos porteros que superaron las 140 paradas realizadas la temporada anterior. Entonces, porteros tipo Aaron Escandel, que sale por unos 25 euros, Sergio Herrera por 17,80, te hablamos de la nueva carta, y también Leo Román, que no sé por qué no aparece por aquí en el scouting, pero bueno, a Leo Román lo podemos sumar también. Tienen que ser porteros bastante intervencionistas y que sus paradas nos den puntos, ¿vale? Que es verdad que va a ser difícil que consigan ese clean sheet, porque suelen ser porteros que encajan, pero pueden ser porterías bastante rentables. Sí, oye, está bien que haya cambiado el algoritmo, ¿no? Para premiar porteros que Sí. paran mucho, aunque encajan goles, ¿no? Pero bueno, es algo también normal, ¿no? Sí, Augusto Batalla también lo podemos meter dentro de esa propia sintonía. También tiene una gran defensa, que es verdad que el otro día también encaja y por eso pues recibe una puntuación bastante mediocre, porque apenas tuvo tampoco intervenciones. Y luego el otro es David Soria, que yo le recomiendo a la gente cuando quiere ir a buscar alguna portería imbatida, es que fíjate, ¿no? Estoy mostrando aquí el tramo Este de Jesucristo. temporada entre la Game Week 29 y la Game Week 52 de David Soria. Y se ven todas esas puntuaciones superando los 70 puntos por mantener la portería imbatida. El Getafe, de hecho, la temporada pasada, y lo comentamos mucho en el podcast, fue un equipo que mantuvo una diferencia de goles siempre en positivo, ¿no? Era un equipo que marcaba muy pocos goles, pero es que le marcaban muy poco. Así que Soria también debe ser un portero ahí que crezca, ¿no? Dimitrovic, primera jornada y titular, como preveíamos por delante de Fortuño. Y luego Sivera, que también hace una primera jornada medio decente, que puede ser un jugador también que puede crecer. Y bueno, uno de los protagonistas, que no lo hemos hablado hoy en el podcast, pero fue Paulo Gazzaniga, que fue un protagonista terrible. De hecho, hay quien ya plantea la posibilidad de que Krapivtsov sea un jugador que vaya a dar bastante más guerra de lo que parece en los 11 probables de las próximas jornadas. A mí me extrañó que la apuesta para Champions fuera Gazzaniga, la verdad. Así que... Por cierto, Dime. no sé si han notado que no ha hablado de Janot Radu, ¿vale? El portero del Celta, pero no fue su mejor estreno. Hay muchas dudas sobre esta portería y ya se está hablando de la llegada de algún que otro portero. Han sonado muchos nombres para la portería del Celta, pero podemos estar ante una portería bastante también indeterminada. No ha empezado de la mejor forma el meta rumano. No, desde luego que no. Desde luego que no ha sido su mejor estreno. Pues nada, Javi, hasta aquí hemos llegado en el primer podcast. Ya, pues, sin previas y sin nada, analizando solamente fútbol. Y que ha sido un placer. Ya nos escuchamos la próxima semana. Igualmente, Antonio, la semana que viene mucho más y mejor, porque además tendremos ya esa segunda jornada casi presta y dispuesta y comenzamos la temporada. Tendremos ya el primer parón por ahí por septiembre, pero buscaremos una buena forma de traer contenido de la liga. Totalmente, a todos, muchísimas gracias y dejaros ahí un fuerte like, que lo notemos. Un abrazo, chao, 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 chao.